Iniciamos nuestro curso de biología celular con un tema que es fundamental, que en realidad va a ser desarrollado a lo largo de toda la materia, que es el tema de las células, ¿sí? Y para comenzar, por supuesto, nos tenemos que plantear cuál es el origen, ¿bien? ¿Y por qué es importante conocer el origen de las células? Porque nosotros, a lo largo de las materias que hemos ido cursando, sabemos que las células son el lugar donde se desarrollan las características de la vida. Y nuestra carrera, biología, justamente apunta a, o su nombre lo dice, que es la ciencia de la vida. Bien, en esta diapositiva ustedes pueden ver diferentes tipos de organismos, ¿sí? ¿Qué tienen en común estos organismos? Uno podría decir, bueno, una es una planta, otros son animales, vertebrados, invertebrados, pero las formas son realmente diferentes. Pero, ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común justamente es esta propiedad, que es la propiedad de la vida. Pero definir la vida es muy difícil, ¿bien? Pero sí sabemos que tienen toda una serie de características que definen a la vida. Y esas características o propiedades hoy sabemos que se desarrollan dentro de una unidad de estructura y función que es justamente la célula. A lo largo del curso nosotros vamos a ir desentrañando y descubriendo todas estas características en detalle. Bien, como dice Wilson, la clave de cada uno de los problemas biológicos se puede encontrar finalmente en la célula, porque cada organismo vivo existe o ha existido alguna vez y ha sido una célula o es un conjunto de células. Las células, ¿qué son? Ya sabemos que son pequeñas unidades que están definidas por una membrana y que encierra en su interior toda una maquinaria química que le permite justamente toda una serie de propiedades, que son las propiedades emergentes o las características propias de la vida. Bien, ahora, todo lo que sabemos de célula actualmente se debe al avance de otras ciencias, que son la física y la química. ¿Por qué la física? Porque la física es la que ha inventado o diseñado toda una serie de instrumentales que nos permiten abordar la estructura celular y fundamentalmente conocerla, porque ustedes ya saben, las células son pequeñas, no pueden ser observadas a simple vista y ha necesitado todo el desarrollo de la óptica y de un montón de instrumentos que permiten medir para primero indagar su morfología. Por supuesto, la estructura se explica por la función y la función que resultó ser toda una serie de procesos químicos. Hasta que no se hubo desarrollado la química y toda la física con el desarrollo de instrumentales y técnicas y conocimiento de la materia, no hemos podido comprender cómo es que estos procesos biológicos se llevan a cabo dentro de células y así las células en su conjunto funcionan y dan todas las funciones vitales de los organismos vivos. Este cuadro es interesante más que nada para hacer un poquito de historia de la ciencia. Ustedes recuerdan por Introducción a la Biología que Robert Hooke es el primero que documenta la estructura celular y Leeuwenhoek, enseguida vamos a ver un poquito más de historia, es el que describe un sinnúmero de formas, hasta que se logró comprender que todos eran formas vivas. Pero fíjense, estamos hablando de 1665 aproximadamente, mientras que la química empezó desde el nivel atómico. Lavoisier, Priestley son los que empiezan a estudiar los gases, por ejemplo, los elementos químicos como el oxígeno. Wöhler, ya a mitad de 1800, es el primero que logra desentrañar con metodologías especiales que muchos compuestos orgánicos, como por ejemplo la urea,
se puede sintetizar o se pudo saber cuáles son los productos que se necesitan y de qué manera se sintetiza la urea a partir de compuestos inorgánicos. ¿Bien? Entonces, Wöhler, por ejemplo, se considera el padre de la química orgánica. Hasta Wöhler se pensaba que los productos orgánicos solamente los podían producir los organismos y se descubrieron todos los pasos, la síntesis de los productos y se pudo reproducir ese proceso metabólico en un laboratorio. Entonces, a medida que fue creciendo el conocimiento de la química orgánica, la química biológica, y se empezaron a diseñar un montón de instrumentos, no solamente microscopios, sino pHímetros, bueno, todo lo que acompaña, ¿no es cierto?, al aumento de las imágenes. Alrededor de la década de 1950 surge y explosiona, diríamos, el conocimiento celular. ¿Con quién? Fundamentalmente con el desarrollo del microscopio electrónico. Bueno, todos ustedes, el instrumental y las técnicas, lo vamos a ir desentrañando a lo largo de los trabajos prácticos. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un poquito de historia, especialmente los grandes hitos. Efectivamente, la biología celular nació con estos dos personajes importantes, históricos, Robert Hooke y Anton Leeuwenhoek. Ambos son coetáneos, ¿bien? Es interesante ver el instrumental que disponían estas dos personas. Robert Hooke es un inglés y Anton Leeuwenhoek es un holandés. Anton Leeuwenhoek, por ejemplo, en realidad no eran biólogos, sino en este caso Robert Hooke era un aristócrata que tenía, diríamos, mucha afición, mucha curiosidad, y junto con otros de su clase fundaron las primeras sociedades científicas y se dedicaron. En este mismo grupo estaba, por ejemplo, el abuelo de Darwin, son coetáneos, y eran muy curiosos. Hooke le interesaba especialmente las lentes y empezó a curiosear. Esto es una microfotografía, es un dibujo de Robert Hooke, donde hace su primer dibujo mostrando estas celdas, ¿sí? De allí es que él, cuando empieza a observar el corcho, descubre a las celdas por las que estaba formado el corcho. ¿Qué hace Anton Leeuwenhoek? Anton Leeuwenhoek en su momento fundamentalmente era un vendedor de hilados y él le interesaba muchísimo utilizar lentes que las pulía él personalmente para mirar la calidad de los hilados. ¿Por qué? Porque podía ponerle un mejor precio. ¿Y con qué lo miraba? Fíjense en el microscopio que utilizaba Leeuwenhoek. Era una platina, fíjense en que no alcanza a cubrir el ojo, donde se ponía una pequeña esfera y en esta especie de cucharita se colocaba él el hilo y podía mirar la calidad del hilado. Pero ¿qué hizo Anton Leeuwenhoek aparte de mirar hilados? Colocó gotas de agua de charcas, se raspó la placa dental y empezó a mirar todas estas figuras. Estas figuras él las definió como animálculos, las dibujó y hoy sabemos que fue el descubridor de las bacterias. Lo que ustedes están viendo son bacilos. Él no solamente se raspó la placa bacteriana, que hoy le llamamos placa bacteriana por supuesto, sino que tomó muestras de agua y descubrió a los protozoos. No solamente descubrió protozoos, sino que descubrió algas, descubrió espermatozoides. Se considera el padre de la microbiología. Y así entró a la historia, porque nos descubrió todo un microcosmos gracias al empleo de este instrumental que nos permite ver más allá de lo que nos permite nuestros ojos, ¿sí? Entonces, hoy sabemos que
los organismos pueden estar formados por una sola célula, ¿sí? O pueden estar formados por miles de células. Entonces, ustedes ya están transitando bastante la carrera, saben que hay organismos unicelulares y organismos, como por ejemplo protozoos, algas, bacterias, ¿sí? Y organismos formados por muchas células que nosotros sabemos que tienen un nivel multicelular. Lo interesante es que tanto organismos unicelulares como multicelulares, especialmente los multicelulares, partimos también de una sola célula, ¿sí? Que es la célula huevo, y que después va a sufrir toda una serie de transformaciones, divisiones, y constituye organismos multicelulares. O sea, que en los organismos unicelulares, estos son ya el cuerpo del organismo, ¿sí? Y contiene toda la información para funcionar como un organismo perfecto en un organismo unicelular, y toda la información también está contenida en esta célula original, la que nos da origen, y que después ya vamos a ver cómo va a trabajar de manera coordinada para cumplir cada una de las células que constituyen el organismo y conformar una sola entidad. Entonces vamos a ver cuáles son esos procesos y de qué manera se van a coordinar y van a poder trabajar como una sociedad. Nosotros sabemos que tanto los animales y las plantas, que son organismos multicelulares, están formadas por células, ¿sí? Y en el caso de organismos multicelulares, las células, que son muchísimas, tienen que trabajar de manera coordinada. Y entonces es que decimos que en los organismos multicelulares el nivel de organización celular alcanza la categoría de tejidos. Ustedes ya han visto esto en biología y en zoología y en botánica, cómo los niveles de organización celular se pueden ir cada vez siendo más complejos, y esto va a llevar a que haya relaciones entre las células para que constituyan un organismo único, que funcione como un todo. Bien, entonces, ¿qué caracteriza a todas las células, ya se trate de un organismo formado por una sola célula o formado por pocas o miles o millones de células? Vamos a ver cuáles son sus características principales, ¿sí? Las células son y están altamente organizadas, son estructuras complejas. Y fíjense que no estoy hablando de las células eucariotas que ustedes ya las conocen. Una célula bacteriana que tiene una morfología aparentemente simple es una estructura compleja y perfectamente organizada. Ya vamos a ver por qué. Todas las células están definidas por una membrana, y esa membrana que le da identidad encierra toda una maquinaria bioquímica que va a sintetizar, va a producir, va a combinar bloques moleculares, ¿sí? Que son fundamentales no solo para constituir la estructura en sí, sino para determinar su funcionamiento. Necesitan energía, tienen que tomar energía del medio, y con esa energía es justamente la base con la cual van a hacer funcionar esta maquinaria bioquímica. Es muy interesante porque tienen forma de almacenar información, y actualmente ya sabemos que esa información se almacena en forma de ADN. En el caso de fundamentalmente todas las bacterias, todos procariotas, eucariotas, todos almacenamos la información en forma de ADN, y que se trabaja con un código, que es el código genético. Esta información, todas las células tienen la posibilidad de replicarla, o sea, copiarla en moldes de ADN y poder pasarla a las próximas generaciones. Ahora, cuando hablamos de esa información, ¿qué es esta información? Que está codificada
en forma de nucleótidos dentro del ADN. Esa información es fundamental porque tiene la clave de cómo se construye los bloques moleculares que se necesitan. Cuando hablo de bloques moleculares o de macromoléculas o de moléculas, son fundamentales las proteínas. Las proteínas porque van a ser claves tanto en la estructura, pero fundamentalmente en la producción de enzimas, y las enzimas son las que sintetizan toda la otra maquinaria, lípidos, hidratos de carbono, los procesan, los degradan. Esa información está contenida en forma de código dentro del ADN. Ahora, ¿cómo esa información se va a explicitar? ¿Por qué? Porque se transcriben en moléculas de ARN, se traducen a proteínas, y estas proteínas, ya sean estructurales o enzimáticas, ¿sí?, son las que van a trabajar en todo este proceso de construcción, procesamiento del funcionamiento celular. Entonces, toda la información de las proteínas, de cómo se sintetizan las proteínas, está codificada en genes que están construidos de ADN y donde están justamente en la molécula de ADN o en las moléculas de ADN que cada célula tiene, ¿sí? Como decíamos, las proteínas son fundamentales. Son fundamentales, ¿por qué? Porque son los catalizadores. Las enzimas son las que trabajan en todas las funciones celulares, ¿sí? No tan solo sintetizando, degradando, son las que van a sintetizar, van a ayudar a modificar estructuras, funciones. Entonces, toda esta maquinaria, tanto de información como de síntesis, y todas las moléculas que se pueden contener, están envueltas y contenidas efectivamente y definidas por una estructura fundamental que la caracteriza a toda célula. No existen las células si no existen membranas que las contienen. Estas membranas son las que regulan el pasaje de nutrientes, de desechos. Ya vamos a ver justamente todos los procesos. ¿Qué se ha descubierto? Que hay un mínimo de genes que definen a las células y están en el número de alrededor de 500 genes. Ya vamos a ver cómo, dependiendo de la complejidad del organismo, algunos organismos tienen muchísimos genes y otros tienen menos, y todo esto define, ¿no es cierto?, a la estructura o a los procesos que pueden realizar. Todas las células en común se autorregulan, responden a estímulos y fundamentalmente evolucionan. ¿Bien? Entonces, estas características que ahora tal vez uno las ve medio abstractas, las vamos a ir aplicando en cada una de las unidades que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. ¿Bien? Toda la diversidad biológica que conocemos, desde, como les decía, organismos unicelulares a multicelulares, todos, ¿sí? Como les decía, todos están compuestos por el mismo tipo de moléculas, ¿bien? Y todos presentan nivel de organización celular. Esto es clave, por eso es que vamos a ir viendo todas estas propiedades. Sin importar el tipo, complejidad o forma, nosotros vamos a iniciar el curso justamente porque nos vamos a meter siempre en el análisis de la diversidad biológica desde el punto de vista celular. Se conoce muchísimos conceptos que se pueden generalizar, lo que ha llevado a que se constituya una de las teorías biológicas más antiguas, diríamos, que es la teoría celular. Si ustedes recuerdan el concepto de teoría, que ya tienen que haber cursado epistemología, no es lo mismo el concepto de teoría científica al concepto común que tenemos sobre teoría. Y esto es importante que lo remarquemos. En ciencias, cuando hablamos de teoría, estamos hablando de principios y leyes
universales. Cuando hablamos de organismos vivos, por supuesto que nos estamos refiriendo solamente al planeta Tierra porque no tenemos evidencias concretas de vida en otro lado, pero cuando hablamos de vida en el planeta Tierra, nosotros estamos hablando de que todos los organismos vivos están constituidos por células. No existen organismos vivos si no tienen estructura celular. La teoría celular se compone de 4 principios básicos y generales que todos los organismos vivos la cumplen. Todos los organismos vivos están constituidos por células. Las células no aparecen de la nada. Lo que se creía en la época de la generación espontánea, que era una forma, ¿no es cierto?, de explicar el origen, hoy ya sabemos que todas las células se originan a partir de otras células. ¿Bien? ¿Dónde se desarrollan todos los procesos vitales? En las células. La unidad de estructura y función de todo ser vivo, la unidad es la célula. Y ahora, ¿cómo funciona toda esta unidad de estructura y función? En base a la información que contiene, que son los genes. ¿Qué son los genes? Son secciones de nucleótidos que contienen información. Esa información se transcribe, se traduce, se sintetiza en proteínas. Y esas proteínas son tanto estructurales, pero fundamentalmente son enzimas catalíticas que van a regular la actividad celular. Estos 4 principios son los ejes de la materia. Entonces nosotros vamos a ver cómo es que la célula es la unidad de estructura y función. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que una célula pueda dar origen a otra célula? ¿Y por qué decimos que los genes gobiernan la actividad celular? Estos van a ser las líneas en las cuales vamos a ir desarrollando las distintas unidades que van a continuar. Entonces, vamos a empezar por una de las primeras preguntas que nos vamos a hacer. Bien, hoy sabemos que las células pueden producir células nuevas, ¿sí?, por división celular, que ustedes ya de esto saben, pero ¿cuándo aparecieron o cómo surgieron las primeras células? Entonces vamos a entrar en un tema apasionante que es el tema de la evolución celular. Bien, ahora, si estamos diciendo que las células tienen una composición química especial y única que difiere de lo que vendría a ser el resto de lo que está constituido el planeta o el mismo universo hasta ahora, ¿cuáles son las moléculas que forman y caracterizan a los seres vivos, a sus células? Nosotros sabemos que son las moléculas orgánicas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Bien, entonces la primera pregunta que se han hecho los investigadores sobre el origen de las células ha sido, bueno, para construir células, ¿qué se necesitan? Moléculas orgánicas. ¿Y cómo podrían haber surgido esas moléculas orgánicas? ¿Cómo se podrían haber organizado esas moléculas orgánicas para construir estructuras funcionales que son las células? Los nombres que ustedes ven a continuación, Darwin, Oparin, Haldane, Urey, Miller, Crick, son los padres, diríamos, de la biología que han contribuido a pensar en este tema y a responder estas preguntas tan importantes. Por ejemplo, Darwin, ya en el año 1837, se encontraron en sus cuadernos, porque todo esto se conserva, que él decía, fíjense, la íntima relación de los fenómenos vitales con la química, porque se sabía bastante de química, y sus leyes hacen que la generación espontánea no sea imposible. ¿Por qué? Porque Darwin en ese momento no tenían suficiente información, ¿sí? Entonces todos estaban con la explicación más lógica, que era de la observación, que pensaban en la generación espontánea. Pero eso lo decía en 1837, pero ya en 1859, fíjense en cómo evoluciona su pensamiento. Y él plantea,
todos los seres orgánicos que han vivido en la Tierra podrían ser descendientes de alguna forma primordial. Y fíjense en 1871, en una carta que le escribe a su amigo Joseph Hooker, él dice que se imagina que probablemente allá hace tiempo podría haber en alguna charca caliente, donde podría haber habido un montón de materia inerte, organizarse, evolucionar, y con la fuente de energía adecuada podría haber aparecido los primeros organismos. O sea que la chispa, podríamos decir, del primero que empezó a pensar en algún lugar, ya fue Darwin, y eso quedó documentado en las cartas, fíjense, ya hacia 1871. Vamos a dar un salto. Estamos hablando ya de 1924 y 1930, y aquí tenemos dos investigadores muy importantes que son Oparin, que es un ruso, y Haldane, que es un inglés, Oparin es un químico, y él propone en 1924, en un libro que se llama justamente El origen de la vida en la Tierra, y él propone que tiene que haber en esa Tierra primigenia, porque ya empezaron a aparecer datos sobre el origen de la Tierra, cómo se podría haber formado, ya se sabía que era una tierra caliente con muchas explosiones volcánicas, ¿sí? Entonces él se imaginó que probablemente en esta no había atmósfera y había muchísimas lluvias de meteoritos. La atmósfera posiblemente era una atmósfera reductora, no había oxígeno, y en esa atmósfera reductora había gran cantidad de metano. Él propuso metano, hidrógeno, agua, y él pensó que si había una alta temperatura en la corteza terrestre con mucha agua, era el escenario para que en esa química primitiva se originaran las primeras moléculas orgánicas, ¿bien? Y esas moléculas orgánicas se asociaran y a partir de compuestos inorgánicos pudiera haberse definido una estructura celular. Haldane, acompañando justamente a las ideas que propone Oparin, propone la idea de que posiblemente ese lugar de síntesis hayan sido los océanos, ¿sí? Prebióticos, antes de la vida, como una especie de sopa caliente en la que podrían haberse formado a partir de compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos. Todo esto, por supuesto, en un ambiente reductor. ¿Por qué decimos reductor? Porque los que proponen Haldane y Oparin es que en la atmósfera había muchísimo metano, muchísimo hidrógeno, gases, agua en forma de vapor, y cuando hablamos de reductora, eso podría haberse diluido en el agua más las temperaturas y podrían haber formado, ustedes saben, esa asociación de carbono, hidrógeno, oxígeno, y combinaciones de compuestos orgánicos. Entonces, durante mucho tiempo, estas ideas propuestas por Oparin y Haldane realmente respondieron y hubo un gran apoyo al origen de las moléculas orgánicas a partir de atmósferas reductoras, ¿sí? Entonces Miller, en 1953, decide diseñar un experimento extraordinario, porque Oparin y Haldane lo que hacen son propuestas teóricas sobre el origen de las moléculas orgánicas. Pero Miller los lleva a la práctica. ¿Y qué hace Miller? Construye este aparato espectacular donde tiene un balón que tiene un circuito cerrado de tubos, donde en la parte más ensanchada llena de gases, de los gases que proponía Haldane y Oparin. Fíjense, metano, agua, amoníaco, ¿bien? Hidrógeno, todos en estado gaseoso. En otro balón, conectado por supuesto, pone agua,
y las somete a calor, reproduciendo el calor de la corteza terrestre. Y por supuesto, a este balón que contenía los gases le emite una serie de electrodos con chispas que reproducen la radiación ultravioleta, los rayos y una atmósfera totalmente tormentosa. Este aparato es un sistema cerrado, de tal manera que el vapor de agua, ¿no es cierto?, hervía, pasaba, las chispas, provocaba una serie de combinaciones químicas aquí y poco a poco esto iba condensando, volvía a ingresar al agua y esto era todo un sistema de circuito cerrado. ¿Qué hizo Miller? Esto lo dejó funcionando una semana. Y a la semana decidió tomar muestras de esta agua que estaba aquí y para gran sorpresa que encontró, que con estos elementos y en este sistema cerrado y en estas condiciones físico-químicas, en una semana se sintetizaron alanina, ácido aspartico, ácido glutamínico, glicina. Fíjense, estos 4 son aminoácidos. Urea, ácido láctico, ácido acético, ácido fórmico. Esto, por supuesto que Miller rápidamente, y Urey, porque no hay que dejar de mencionar a Urey, también son 2, Urey y Miller, reproducen durante un tiempo mayor. Empiezan a dejarlo 1 mes, 2 meses, 3 meses, y al cabo de un tiempo quedan absolutamente sorprendidos de la cantidad de compuestos orgánicos que se pudieron sintetizar. Fíjense, acá está la lista: ácidos carboxílicos, ácidos nucleicos, o sea, no tenemos ADN ni ARN, pero sí empezaron a aparecer nucleótidos, ¿sí? Bases nitrogenadas en realidad, adenina, guanina, santina, o esto es citosina, uracilo, aminoácidos y pequeños azúcares, pentosas y hexosas. Entonces, esto lo publican en el año 53 y por supuesto que obtienen el Premio Nobel de Química. ¿Por qué es tan importante Stanley Urey y Stanley? Porque demostraron que los compuestos orgánicos de importancia bioquímica, o sea, que forman parte de la estructura celular, podrían haber sido sintetizados en condiciones primitivas. ¿Bien? Entonces, le dio muchísima fuerza a la idea de que el origen de los compuestos orgánicos se sintetizaron en la Tierra, ¿sí? Por supuesto que tuvimos muchísimo tiempo para ello, ¿no? Lo más fuerte, bueno, todo es importante, fue el hallazgo de que se podían sintetizar ácidos nucleicos y aminoácidos, ¿no? Por supuesto, azúcares y todo lo demás. Bueno, hacia el año más o menos 80, surge otra teoría para explicar el origen de las moléculas orgánicas. ¿Por qué? Porque empezaron a analizar meteoritos. Y cuando empezaron a analizar meteoritos y empezaron a analizar su composición química, oh sorpresa, se encontraron con que tenían también moléculas orgánicas. Y desde la astrofísica, con toda una serie de equipos para medir composición química de los polvos de estrella, también descubrieron la presencia de aminoácidos en el polvo interestelar. Entonces esto causó mayor sorpresa. Tal es así que hoy hay toda una disciplina que es la astrobiología, que está analizando planetas, ¿no es cierto?, extrasolares, bueno, buscando al menos vida. Bueno, no la encuentran todavía, pero están encontrando, analizando con radioisótopos, con una serie de técnicas especiales, que hay moléculas orgánicas en el espacio, ¿sí? Entonces eso crea otro interrogante. ¿Y si las moléculas orgánicas en realidad llegaron a la Tierra por las lluvias de meteoritos? Bueno, entonces se plantea una segunda hipótesis sobre el origen de las moléculas orgánicas, que es
la denominada panspermia. Pan es universo, spermia semillas. Semillas, o sea, semillas refiriéndose a las moléculas orgánicas que estarían en todo el universo. Hoy nos sorprende porque ¿qué se está buscando? Y ustedes saben que es noticia actual. Se está buscando vida en otros planetas y ya hemos llegado a Marte. Entonces, esto lleva a plantearse si se llegan a encontrar restos de materia orgánica y especialmente fósiles o si se llegan a encontrar bacterias, esto confirmaría que la vida puede ser de origen extraplanetario, ¿sí? Entonces todavía son todos interrogantes. Bien, bueno, entonces todo está siendo desarrollado desde esta disciplina, la astrobiología, que responde a estas preguntas. ¿Qué tan probable es la vida en otros planetas? Y lo veremos dentro de poco, lo van a ver ustedes, ¿sí? Las propiedades de la vida, las propiedades químicas emergentes, ¿sí? El hecho de que se asocien las macromoléculas entre sí, ¿hicieron posible la aparición de la vida? Bueno, vamos a ver que hay muchas respuestas con respecto a esta pregunta. Por supuesto que para esto nos asisten otras ciencias, ¿sí? Por ejemplo, la geología nos está dando respuesta sobre la dinámica de la Tierra, qué fue pasando con la Tierra, ¿sí? Cómo fue la química temprana, ¿sí? Que pudo haber dado origen a la química orgánica prebiótica. Y la química, por supuesto, nos ayuda a desentrañar cómo son y cuáles son y cómo son los componentes básicos y cómo se interrelacionan. Entonces, todo esto es clave para comprender el origen de las células, ¿sí? Todavía hay pruebas, o sea, todavía no podemos decir que es por atmósfera reductora o por panspermia, porque todas aportan información. ¿En qué se basa la panspermia? Como les digo, el meteorito de Murchison, que se descubrió en Australia en 1969, y se los analizaron, su estructura, no la superficial, sino la interna, que reveló que había aminoácidos en su interior. Pero aminoácidos que en vez de ser dextrógiros son levógiros. Ustedes se acordarán por química orgánica y química biológica el concepto de levógiro y dextrógiro. Entonces, hay una búsqueda tremenda de meteoritos a nivel de planeta Tierra y análisis químico. ¿Por qué? Porque nos está dando información de lo que sucede en otras partes del sistema solar y en otras partes del universo. ¿Bien? Entonces hay un número sorprendente de moléculas orgánicas que se encuentran, eso ya está probado, en el polvo interestelar, en superficies planetarias, porque eso con sondas se está analizando. Se analizan cometas. Por ejemplo, en el año 2014 pasó por aquí el cometa y se diseñó, por ejemplo, una sonda que pudo asentarse, o sea, no se puede decir aterrizar, pero acometizar si ustedes quieren, y tomó muestras de la composición, porque los cometas no están contaminados con lo que puede haber al atravesar la atmósfera. Entonces son importantes fósiles, diríamos, de el origen ya sea del sistema solar o de otros planetas, ¿sí? Entonces, el estudio, aunque ustedes no lo crean, de los planetas arroja información sobre el origen de la vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, ahí yo les he puesto el dato. Y bueno, la gran expectativa hoy es lo que puede llegar a encontrar el Perseverance, ¿sí? En Marte. Uno de los objetivos es estudiar la posible aparición, si es que hubo vida en el planeta Marte, si es que hay fósiles o hay algún tipo de patrones, diríamos, de sustancias o resabios de sustancias químicas orgánicas. O sea que, bueno, hay mucha expectativa sobre lo que puede suceder en Marte. Si llegan a encontrar bacterias, ya saben que hay agua. Entonces, bueno, habrá que analizar qué es lo que se encuentra allí. Pero después surgió otra teoría, que es la de
Los humerales. ¿Qué son los humerales? Ustedes saben por ciencias de la Tierra que la corteza terrestre se está generando permanentemente en las profundidades del océano, ¿sí? Y hay fosas donde emerge el magma y a medida que va ascendiendo, por supuesto, se va enfriando, y a medida que se va enfriando, se va solidificando y va formando como chimeneas. Esas chimeneas, después que terminan de consolidarse acá, terminan emitiendo humos, por eso se llama humerales, nubes negras llenas de minerales en solución. Bueno, esto los geólogos son expertos y han mapeado todo el fondo marino y saben, por ejemplo, que entre América, Europa y África están la cordillera atlántica, ¿sí? Donde se genera magma, eso fractura las placas, ¿no es cierto? Y todo eso está flotando. Pero ¿cuál fue la gran sorpresa? Cuando mandaron equipos a las profundidades a analizar y tomar muestras, se encontraron con vida. Se encontraron con unos gusanos que son anélidos, ya sabemos, y fundamentalmente una cantidad enorme de sustancias blancas que tomaron muestras, las trajeron y encontraron una cantidad enorme de bacterias. Entonces esto fue, y cuando empezaron a analizar la composición química de estos humerales, encontraron también formación de aminoácidos, formación de compuestos orgánicos. Y acá hay un ecosistema único. No depende de la luz, porque esto está a más de 10.000, 8.000 metros de profundidad, no llega la luz, o sea que aquí no hay fotosíntesis. Son fundamentalmente bacterias quimiosintéticas, y estas bacterias quimiosintéticas son consumidas por estos gusanos, estos anélidos, que diríamos un ecosistema perfectamente cerrado. Entonces, el descubrimiento de este ecosistema y de los humerales plantea otro escenario. Y si la vida se originó en las profundidades, donde hubo energía, presión, y de aquí no hay necesidad de oxígeno, bueno, entonces imaginan, hay evidencias para estas tres teorías. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una foto real de los humerales, y todo esto se han tomado muestras, estas son microfotografías, han encontrado, por ejemplo, arqueas, bacterias que están adaptadas perfectamente a las altas presiones y a las altas temperaturas. Por lo tanto, los últimos trabajos que están saliendo, fíjense, de marzo del 2017, el descubrimiento de estas chimeneas y fundamentalmente el datar esas chimeneas y también encontrar restos fósiles allí, hace que se esté planteando fuertemente que el origen de la materia orgánica y la evolución celular pudo haberse iniciado en las profundidades, con posibles aportes de materia orgánica tanto a nivel de lagunas superficiales como de aportes también extraterrestres. ¿Bien? Entonces, esto está llevando a datar el origen a través de los fósiles que se van encontrando. Fíjense, entre los 3.770 a 4.280 millones de años. Y los geólogos nos dicen que la Tierra se habría formado alrededor de hace 4.500 millones de años. Miren qué poquito tiempo se produjo una gran evolución química. ¿Por qué? Porque los primeros fósiles que están apareciendo, antes se hablaba de 3.700 millones, hoy los están tirando hacia 4.200 millones. Ya hay fósiles de células. En la página les vamos a colgar una serie de documentos para que ustedes lean, pero un poco, digamos, resumiendo todas estas teorías, ¿qué se propone? Que
una vez que se formó la materia, ¿no es cierto? Voy mucho más atrás, el Big Bang, la formación de la materia, la condensación de esa materia, ¿sí? Este polvo de estrellas se empezó a aglomerar, ¿no es cierto? Y fíjense en que se data la explosión del Big Bang en 13.000 millones de años, pero ya se tienen evidencias de que la Tierra, el sistema solar se formó hace 5.000 millones de años y el planeta Tierra hace 4.500 millones de años. Se consolidó la corteza con fuertes erupciones volcánicas, alta radiación ultravioleta, descargas eléctricas por grandes tormentas, atmósfera reductora, ¿bien? Lluvia permanente. Acuérdense que toda el agua que tenemos en la Tierra es de origen extraterrestre. ¿Por qué? Porque muchísimos cometas que están formados de hielo estallaron, diríamos, sobre la Tierra y con las condiciones de temperatura este hielo empezó a volverse líquido, ¿bien? Y eso produjo diluciones y se produjo realmente una evolución química con la aparición de moléculas orgánicas, tanto superficiales como profundas. Y bueno, vamos a ver después cómo estas distintas moléculas orgánicas se supone o se sabe que en algún momento tuvieron que empezar a asociarse, a construir membranas, a encerrar a moléculas orgánicas capaces de tener un código y estas capaces de poder interactuar entre sí, bueno, y la aparición de células. ¿Bien? Entonces, la vida posiblemente, como la entendemos en forma celular, podría haber seguido este camino. Por supuesto que necesitamos inventar la máquina del tiempo para confirmarlo, pero hay fuertes evidencias de que este camino podría haberse dado. ¿Bien? Ahora, entonces ya tenemos respuesta a la aparición de las moléculas orgánicas, ya sea por síntesis a partir de atmósferas reductoras, por siembra o lluvia de moléculas orgánicas del espacio extraterrestre o por síntesis a nivel de la profundidad de los humedales, ¿sí? Ahora, estas moléculas orgánicas que ya están allí evolucionaron en sus asociaciones. ¿Por qué? Porque hoy nosotros sabemos que estos grandes grupos de moléculas orgánicas trabajan juntos. Entonces, ¿qué es lo más importante a destacar en esta evolución química? Que se produjo la aparición de un sistema químico complejo. ¿Cuáles son las macromoléculas más complejas? Los ácidos nucleicos y las proteínas. ¿Bien? Que una de las grandes funciones que tienen estas moléculas es la capacidad de influir sobre las otras y fundamentalmente las que tienen función catalítica, que tienen capacidad de cortar, ensamblar, asociar. Lo interesante es que estas moléculas sufren azar y sufren cambios y eso genera una mayor cantidad de otras moléculas que a su vez siguen interactuando entre sí. Entonces, ¿qué vemos? Esta evolución química trajo esto, sistemas químicos complejos, sistemas autocatalíticos que interactuaran entre sí, que fueran capaces de reproducirse a sí mismos, de competir. Y hoy, ¿quiénes cumplen estas funciones? Las características fundamentalmente de complejidad de interactuar. Sabemos que son fundamentalmente proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Proteínas y ácidos nucleicos, las proteínas dependen actualmente de los ácidos nucleicos, ¿sí? Y a su vez los ácidos nucleicos también dependen de las proteínas. Y sabemos que cumplen funciones diferentes. Los ácidos nucleicos contienen la información. Y estos pueden llevar esa información para que se convierta en proteínas funcionales. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo
interactuaron en el tiempo estos dos grandes grupos químicos. Y aquí empiezan a dar respuestas. Tienen que empezar a recordar nombres de científicos que son muy importantes. En particular, Szek, ¿sí? Szek descubrió unas moléculas que son en realidad ARNs, fíjense, ¿ven? Tiene uracilo. Ustedes saben que el ARN, ya lo han estudiado ustedes en química, es una molécula muy versátil. Puede ser lineal, acuérdense en el ARN mensajero, pero también puede unirse en ciertos sectores y formar partes en las cuales se aparea con una parte de su propia molécula. ¿Se acuerdan? El ARN de transferencia tiene sectores en los cuales se aparean, y en otros está como lineal, digamos, como una sola hebra. Nosotros estamos acostumbrados al ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómico, pero Szek y Altman descubrieron un ARN que tiene capacidad catalítica. No es una proteína, es un ARN catalítico. Lo descubrieron en unas bacterias y le llamaron ribosimas. ¿Qué capacidad tienen estos ARN catalíticos, que no es el de transferencia, no es el mensajero, que pueden actuar sobre otros ARNs cortando trozos y permitiendo el ensamblaje? ¿Ven? Fíjense, acá yo tengo una molécula de ADN o de ARN, y estas ribosimas, que son ARNs catalíticos, se acercan, cortan y al mismo tiempo catalizan la unión. Cortan y catalizan la unión. Esto fue todo un hallazgo, digamos, sorprendió muchísimo, porque empezaron a buscar quiénes más podían tener estas ribosimas, y empezó a plantearse entonces si estas ribosimas, si estos ARN se comportan también como enzimas, ¿qué papel podrían haber jugado en la evolución química? Y empezó a plantearse un nuevo tema, que es, en la evolución prebiótica, el hecho de que los ARN hubieran jugado un rol muy importante en el inicio de la relación entre ácidos nucleicos y proteínas. Si ustedes ponen en internet o en Google mundo ARN, van a ver la cantidad de artículos interesantes que hay sobre esta temática. Pero vamos a avanzar un poco. ¿Bien? ¿Qué características tienen las ribosimas? ¿Son enzimas o son ácidos nucleicos? ¿Qué se sabe? Que en alta concentración las ribosimas pueden actuar ellas mismas favoreciendo la nucleación de nucleótidos y formar otros ARNs, ¿sí? O sea, ellas sirven de molde, y entonces por bases complementarias los nucleótidos que están sueltos empiezan a ensamblarse y unirse entre sí gracias a esta ribosima, y se pueden formar nuevos ARNs. Como estas ribosimas rápidamente pueden producir errores en su copia y generar ARNs mutados, que a su vez también tienen capacidad de producir réplicas de sí mismos. Estas mismas ribosimas pueden replicarse, y lo hacen todo en ausencia de enzimas proteicas, ¿no? O sea, entonces esto que han visto, que estas ribosimas en condiciones de laboratorio pueden producir reacciones de corte y empalme, pueden producir réplicas, y bueno, esto sigue entonces maravillando. ¿Por qué? Porque entonces los ARN son muy versátiles, ¿sí? O sea, hay ARNs en forma de ribosimas que tienen capacidad catalítica. Hay ARNs que son exclusivamente lineales,
como es el ARN mensajero, o pueden adoptar diferentes formas, dobles, en forma de tréboles, que son, por ejemplo, los ARNs de transferencia. Es una molécula inestable, pero cuando se une por dobles enlaces puede adquirir mayor estabilidad, y las regiones lineales pueden realmente ser zonas muy activas. Los ARNs pueden servir de moldes sobre sí mismos por complementariedad de bases. Sufren selección natural, o sea, ¿en qué sentido? Si se equivocan, ¿no es cierto?, en la base, la copia tiene ya una mutación puntual. Como les decía, pueden catalizar el ensamblaje de otros ARNs, rompiéndolos, uniéndolos, polimerizándolos. Bien. Y se sabe, ¿no es cierto?, que en el orden que tienen los nucleótidos hay información. Bien, o sea que el ARN es sorprendente. Nosotros, si miramos el mundo actual de ARNs que conocemos, por ejemplo, la ARN transferencia, ustedes saben que tiene una región con un triplete especial que se conoce como anticodón, que es capaz de ser complementario del codón mediante sus bases complementarias, y esta asociación de ARN transferencia y ARN mensajero en realidad lo que está haciendo es un apareamiento de bases. El mismo ARN de transferencia, justamente porque se llama de transferencia, porque es capaz de asociarse a un aminoácido específico. Por ejemplo, esta secuencia de adenina, citosina, citosina es lo que se conoce como el triplete que va a transportar al triptofano. Entonces, la lectura que hace el de transferencia al emparejarse con el codón indica la posición que va a tener el aminoácido en la secuencia primaria de la proteína que se va a sintetizar. Entonces, fíjense, los ARN de transferencia en particular no solamente pueden leer emparejándose con otro ARN, o sea, interactúa con otro ARN, sino que se une a aminoácidos. Fíjense, acá ya tengo una relación ARN-proteínas. Entonces, con todas estas evidencias y muchas otras que enseguida les voy a comentar, se empezó a postular que probablemente la primera asociación se pudo haber producido entre ARNs y proteínas. Después vamos a ver qué papel juega el ADN. Se plantea que allá en la evolución prebiótica que estamos tratando de construir, ya se tiene una explicación de cómo podrían haberse producido las moléculas orgánicas. Ahora, probablemente se postula que estos nucleótidos pudieron ensamblarse, tal vez lentamente, pero quedarse unidos y constituir primeros ARNs, que a su vez empezaron a favorecer su réplica entre ellos. Entonces, los primeros polinucleótidos de ARN con capacidad catalítica, ¿sí?, pudieron favorecer la replicación de moléculas de ellos mismos. ¿Está? Entonces, rápidamente, si hay nucleótidos disponibles, pudieron favorecer el ensamblaje y la replicación de ellos mismos. Y en este, digamos, interactuar, producirse errores en la copia, errores entre comillas, que generaran de golpe variantes del propio ARN original y que este a su vez produjera réplicas de sí mismo y variantes con también proteínas o propiedades catalíticas, ¿sí?, que al mismo tiempo favorecieran tal vez la polimerización de otros. Estamos viendo todo esto en una sopa prebiótica donde no hay ningún tipo de límites que se le parezcan. Entonces, ¿qué se propone? Que en esta interacción de nucleótidos y diríamos replicaciones, catalizaciones, todos ARNs,
en algún momento pudieron haberse originado ARNs con capacidad de tener una secuencia específica. ARNs capaces de asociarse con aminoácidos sueltos. Y ARNs capaces de adaptar o de favorecer la asociación entre los distintos ARNs. Y entonces proponen que probablemente en la evolución de este mundo ARN, donde tengo todos ARNs diferentes, con capacidades diferentes, podrían haber surgido, primero, ARNs con capacidad catalítica, que pueden producir copias de sí mismos y replicarse a sí mismos, ¿sí? A su vez, por mutaciones puntuales, surgir nuevos ARNs, que a su vez adquirieron propiedades diferentes de conformación. Ahora, en esta evolución de ARN podrían haber aparecido ARNs capaces de mantener una secuencia estable que solamente pudieran leerla determinados ARNs capaces de transportar aminoácidos. Y entonces, si va leyendo esta secuencia, se corre, viene el otro, lee la otra secuencia, y esto va pasando, este aminoácido pudo, ¿no es cierto?, unirse a esta cadena. Fíjense, yo acá estoy describiendo lo que se piensa que fueron las primeras síntesis de proteínas. ¿Y en qué ámbito? En zonas de ARNs catalíticos, que son los que favorecen el ensamblaje de los aminoácidos. ¿Bien? Se piensa fundamentalmente que esta asociación de ARNs y proteínas fundamentalmente se dio sin intervención primaria de ADNs. El ADN se postula que surgió después. ¿Y por qué? ¿Bien? Fundamentalmente se piensa que secuencias cortas de ARN pueden haber determinado cadenas primitivas de péptidos funcionales, que a su vez estos péptidos probablemente hayan tenido funciones catalíticas más fuertes o más efectivas que las de las ribosimas, ¿sí? Entonces favorecían la polimerización de los propios ARN, ¿sí? Entonces, podrían haber surgido ARNs que contenían información para estas cadenas de péptidos separadas por zonas sin información, lo que hoy conocemos como exones e intrones, ¿sí? Hoy sabemos que el ARN es fundamental en la síntesis de proteína, ¿sí? Los que participan en la síntesis de proteínas son el ARN mensajero, que trae la secuencia, trae el código, el orden donde van a ir los aminoácidos, el ARN de transferencia, que es el que lee dónde tiene que dejar el aminoácido, y el ribosómico, que es el que realmente aporta la función catalítica para el enlace peptídico. Estos tres ARNs se conocen como ARNs codificantes. ¿Por qué? Porque tienen el código, leen el código y ensamblan esos aminoácidos en función del orden en que están. Se postula o se piensa que la síntesis de proteínas se inició bajo la dirección del ARN y que fue capaz de, diríamos, de generarse el código genético en función de ARNs codificantes. ¿Bien? Por supuesto que algo sucedió después con donde hoy actualmente almacenamos este código genético. Hoy sabemos que hace su aparición, ¿no es cierto?, el ADN. Ya vamos a ver cómo se postula que apareció el ADN. Lo que sí quiero comentarles es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con estos tres ARN, que es el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico, que como les digo, se conocen como ARNs codificantes. Pero se han descubierto una cantidad enorme de pequeños ARNs que no intervienen en la síntesis de proteínas y se conocen como ARNs no codificantes. Nosotros a lo largo del curso vamos a hablar de muchos de ellos,
pero ustedes sí conocen uno en especial, que es el esplisiosomal, el ARN esplisiosomal. Si ustedes recuerdan de biología o de química biológica, que el ARN esplisiosomal es el que corta y empalma, corta los intrones y une los exones, y va a formar lo que se llama el ARN maduro, que es el que va a salir y va a producir la síntesis. Pero hay un montón de ARN pequeños que están localizados en el núcleo preferentemente. También hay ARN pequeños ubicados en el citosol y también hay ARN que están ubicados extracelularmente, los vamos a ir mencionando. Ya se han descubierto más de 150 tipos de ARN pequeños. Bien, no quiero apabullarlos con los ARN, pero esto lo vamos a desarrollar en más detalle. ¿Qué se piensa? Que todos estos ARNs tuvieron un rol, aparecieron en este mundo de ARN y que después terminaron todos encerrados por una membrana para constituir y trabajar para las células. ¿Bien? Entonces, cuando uno hace una línea de tiempo, ¿de qué habla? Formación de la Tierra hace 4.500 millones de años, la estabilización de la hidrósfera, o sea, la formación del agua, que es por lluvia de cometas fundamentalmente, toda una síntesis prebiótica de compuestos orgánicos, un mundo de ARN. ¿Por qué? Porque esto es clave, que han evolucionado, primero entre ellos, ¿sí? Y después en su relación con las proteínas, y en algún momento toda esta maquinaria quedó encerrada por el otro componente fundamental, que son los lípidos, para constituir lo que vendrían a ser las primeras células. ¿Bien? Por supuesto que después aquí ya se va a dar todo un despliegue de diversificación y transformaciones de la atmósfera, que ya lo vamos a ver enseguida. ¿Bien? Entonces, la línea de tiempo la estamos corriendo cada vez. Esta es una del 2002, se las quiero poner para que ustedes vean cómo van cambiando la información. Entonces, ¿qué se postula? Que el ARN fue, diríamos, un actor principal por su capacidad autocatalítica de ir generando polipéptidos rudimentarios, ¿sí? ¿Cómo evolucionó? Evolucionó cuando pudieron interactuar con proteínas y favorecer este sistema, que a su vez las proteínas favorecieron el ensamblaje de los ARN. Y fíjense, se piensa que ya en este momento quedaron estos sistemas encerrados en gotas de grasa, diríamos, gotas de lípidos, que pudieron aislar estos sistemas. Y entonces estos pudieron evolucionar y quedar encerrados en el sistema, favoreciendo al propio sistema. Se piensa que las primeras células, porque esto ya se considera como una especie de precélula, ya tenían sistemas autorreplicantes. La LUCA, que es el primer ancestro, se piensa que funcionaba a partir de un sistema RNA, pero desapareció porque dio origen a los sistemas actuales de las primeras células que vamos a considerar que ya empezaron a trabajar con DNA. Y fíjense cómo se postula que pudo haber aparecido el DNA. Básicamente los ARN o RNA son moléculas bastante inestables. Entonces se postula que al replicarse algún ARN o ARNs codificantes que mantenían información, pudieron haber quedado unidas las dos hebras y aparecer una estructura de dos cadenas con un cambio de nucleótido que ustedes saben que es el uracilo-portimina, y constituir una molécula muchísimo más estable. Entonces se piensa que, se postula, ¿no es cierto?, que el ADN hace su aparición posteriormente y queda con la función de almacenar
la información, de tal manera de que estas moléculas de ARN que se sintetizaran y que tienen el problema de la inestabilidad pudieran ser capaces de copiar, desarmarse y seguir pasando, ¿no es cierto?, interactuando con los otros ARN para sintetizar proteínas. ¿Quién es clave para esta idea de que el ADN es posterior? El descubrimiento de la retrotranscriptasa. La retrotranscriptasa es una enzima que es capaz de sintetizar ADN a partir de ARN. Se la ha descubierto primero en bacterias. ¿Y cómo se la descubre en bacterias? Porque cuando descubrieron que a las bacterias las invaden virus, que son virus de ARN, vieron que a partir del ARN viral se sintetizaba ADN. Y ese ADN después sintetizaba todas las proteínas de la cápside. ¿Y quién es la que permite esa síntesis o esa justamente aparición del ADN que va a sintetizar las enzimas y las proteínas víricas? Es la retrotranscriptasa. Entonces, cuando empezaron a rastrearla, la encontraron que no solamente la tenían estas bacterias, sino que la tienen todas las células y las tenemos también nosotros. Se descubrió en 1970. Este descubrimiento también fue motivo de un premio Nobel. Así que si se meten en la página de los premios Nobel las van a encontrar. Entonces, esto es otro hallazgo importantísimo que se utiliza, que se aplica para explicar la transferencia evolutiva de esta información codificante que tenía el ARN que pasó al ADN. ¿Qué características tiene el ADN? Que es una molécula estable, que esto es indispensable porque si no es perder información. Entonces, si ya se tiene información de una proteína que es eficiente, se la conserva. Por eso algunos organismos tienen una cantidad enorme de ADN, ¿sí? Es una molécula muy conservadora que prácticamente no elimina nada. Por eso vamos teniendo cada vez más intrones, ¿sí? Con la retrotranscriptasa entonces se pudo conservar el ADN y toda esta distribución, distribuyéndolos en exones y en intrones, que después estos, de acuerdo a la utilidad, se cortan y se empalman en el ARN. Por lo tanto, se liberó el ARN de cumplir tantas funciones: almacenar, paso al ADN, catalizador, digamos, se redujo la cantidad de ribosimas, porque eso pasó a las proteínas, y entonces quedó, por un lado, con la traducción y la síntesis, con los ARN codificantes, y ahora se agrega la cantidad de ARN no codificantes que trabajan fundamentalmente sobre el genoma. Es increíble la tarea y el trabajo que tienen los ARN no codificantes. ¿Bien? Por lo tanto, ya resumiendo, nosotros tenemos entonces una evolución de los ARNs en el mundo de ARN, que todos los que he ido presentando, encerrados en una membrana lipídica. Evolución de ARNs codificantes, ARNs adaptadores, ¿sí? Y su relación con proteínas. Y entonces aparición del ADN como fuente de información y codificación de proteínas. Entonces se piensa que estas son precélulas. Nosotros vamos a hablar de células cuando ya tenemos ADN, ARN y proteínas, todos ensamblados. Esto dio, diríamos, una población exitosa, que por supuesto después fue diversificándose en todo lo que tenemos. Tiempo tuvieron, ¿bien? Lo que sí se sabe es que, bien, ya con evidencias de fósiles, porque todo esto, digamos, son fundamentalmente propuestas teóricas, ¿sí? No tenemos fósiles, no podemos medir dentro de los fósiles que aparecen la composición de los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces,
¿Quién es el otro elemento fundamental para que hablemos de células? Las membranas, que son las que definieron a las células, ¿sí? Porque ¿qué permitieron? Que toda esa evolución de los ARNs y las proteínas sintetizadas quedaran cercanas y fueran funcionales a esa entidad, ¿sí? Que quedaran retenidas, que las competencias que se pudieran dar entre los ARNs también quedaran retenidos y entonces se produjo como un círculo virtuoso. ¿Y quiénes son los protagonistas de las membranas? Los fosfolípidos. Si ustedes vuelven a revisar la lista de compuestos que encontró Stanley Miller y Urey, hay fosfolípidos, ¿sí? ¿Y esos fosfolípidos qué características tienen? Que son moléculas anfipáticas. Si están en presencia de agua, rápidamente tienden a formar dobles membranas que se cierran sobre sí mismos. Estos experimentos se hacen hoy en el laboratorio. Se ponen fosfolípidos en aceite y su cabeza y agua y rápidamente forman una monocapa, ¿sí? ¿Por qué? Porque las colas anfipáticas pueden perfectamente asociarse a los aceites y las cabezas hidrofílicas se asocian al agua. Pero si uno agita rápidamente y las introduce dentro del agua, inmediatamente se asocian y forman bicapas. Entonces, aquí empieza a cerrar la historia, ¿sí? Si estas gotitas de estos fosfolípidos en agua forman bicapa, podrían haber azarosamente encerrado ARNs que empezaron a evolucionar y se vieron favorecidos entre sí. Bien, entonces esto es lo que se postula, que gotitas de fosfolípidos encerraron agua con ARNs, aminoácidos, y esto se produjo un circuito virtuoso. Y estamos hablando de LUCA. El primer ancestro común se postula que podría haber tenido fundamentalmente la información en forma de ARN. Bien. Y cuando ya pasó esa información a ADN, ya estamos hablando de las primeras células. Y hoy sabemos que las primeras células que aparecieron fueron las procariotas. Bien, las procariotas son maravillosas, ¿sí? Son unas células, las células que inventaron, entre comillas, todas las vías metabólicas. Prácticamente toda la maquinaria bioquímica es de origen procariótico. Nosotros la hemos perfeccionado, los eucariotes, pero estas primeras células, se postula que mientras hubo un montón de nutrientes afuera, pudieron consumir, ¿no es cierto?, esos nutrientes y desarrollar toda su maquinaria de replicación, etcétera, etcétera. Pero probablemente en algún momento empezaron a desarrollar vías metabólicas que efectivizaran el aporte energético. Entonces, una de las vías metabólicas más importantes es la glucólisis. La glucólisis, que es la ruptura de la molécula de glucosa para obtener ATP, es la más antigua de las vías metabólicas y está en todos los organismos vivos, procariotas, bacterias, arqueas, eucariotas. Por lo tanto, si está en todos, es común a todos y es más antigua. Es una vía totalmente anaeróbica, está presente en toda la célula y produce ATP. Bien, cuando se compara, pues ya se sabe cuáles son los genes que codifican las enzimas que trabajan, son muy conservados, ¿sí? Y prácticamente no han cambiado entre los organismos. Entonces, por eso casi se asegura en realidad que es la vía metabólica más antigua. ¿En qué orden aparecieron las otras vías metabólicas? La fotosíntesis y la respiración continuaron y por supuesto que se debieron a toda una serie de eventos evolutivos. ¿Y qué tienen en común estas dos vías que las vamos a desarrollar en el transcurso del curso? Tienen reacciones de transferencia electrónica y procesos quimiosmóticos. Ahora parecen palabras difíciles, pero ustedes ya
las han visto en materias anteriores, nosotros las vamos a profundizar, como les digo. Acá hay eventos importantes. Han surgido, la fotosíntesis surgió por una disminución de la materia orgánica. Entonces, cuando empezó a haber, digamos, carencia ya de materia orgánica, porque todo se iba destruyendo por, digamos, se extraía la energía por glucólisis, fundamentalmente, las células empezaron a sufrir procesos de inanición y en un grupo en particular aparecieron vías metabólicas o procesos que fueron capaces de generar poderes reductores y aparentemente la fuente de la cual obtuvieron los protones fue a partir de ácidos inorgánicos, por ejemplo ácido sulfídrico y luego del agua. Entonces aquí apareció lo que es primero, que es la quimiosíntesis. Estos organismos que fueron capaces de generar un poder reductor, transferencia electrónica, que la vamos a analizar, y a partir de compuestos simples como dióxido de carbono, nitrógeno y agua, empezaron a sintetizar compuestos orgánicos. Tanto quimiosíntesis como fotosíntesis trabajan sobre estos mecanismos, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitaron? Por un lado, compuestos capaces de extraer protones, como después el desarrollo de compuestos fotosensibles. ¿Por qué? Porque empezaron a utilizar al agua como dadora de protones, ¿sí? Y de electrones en realidad. Entonces, esto fue posible, se piensa, por la disminución de la materia orgánica. Entonces, este gran grupo de organismos empezó a producir materia orgánica. ¿Y en qué se convirtieron? En los productores que hoy conocemos, ¿sí? Que fueron capaces de alimentar al resto, que no pudo, diríamos, aprovechar este tipo de metabolismo propio. Ahora, ¿cuál es el efecto secundario de esto? La producción de oxígeno. Este oxígeno es un veneno y se cree la primera gran extinción. Ahora, esto que llevó a que surgiera otro grupo de organismos capaces las cianobacterias, son las que tienen son la evidencia de que son ellas las inventoras, vuelvo a decir entre comillas, de los procesos fotosintéticos. Ahora, este producto secundario, que es el oxígeno, que les dije que es un veneno, generó que surgiera otro tipo de vía metabólica, que es la respiración, la cual aprovecha al oxígeno como aceptor final y extrae una mayor cantidad de energía de las moléculas orgánicas. ¿Bien? Entonces, estos procesos están enganchados, pero evolutivamente primero apareció la fotosíntesis con producción de materia orgánica por parte de las células, con efectos secundarios el oxígeno, pero eso trajo aparejado la aparición de otra vía metabólica con la oxidación completa de las moléculas y la obtención de altísima cantidad de ATP. Bien, porque acá estamos entrando en un tema clave que es la producción de energía metabólica. Esta energía es fundamental para sintetizar, para crecer, para reproducirse, para moverse. Bien, y entonces las vías que resolvieron la producción de energía fueron y son la glucólisis, la fotosíntesis y la respiración. Bien, que esto ustedes lo han visto en química. Bien, y ahora vamos a tratar un tema, realmente es impresionante el tema este de la transferencia genética horizontal. ¿Qué es esto? Los organismos que fueron surgiendo pudieron transferir por fusiones entre los organismos, pudieron transferir sus genomas y fusionarlos. Por eso se llama transferencia genética horizontal entre células. Esta transferencia genética horizontal se piensa que fue fundamental en los comienzos de la vida. Las células prácticamente fueron totalmente promiscuas, esa es la palabra técnica,
¿Por qué? Porque se fusionaron e intercambiaron genes con muchísima facilidad. Inclusive aún hoy hay transferencia genética horizontal. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si un gen muta, por ejemplo, bien, se duplica o pueden duplicar los genes, o sea, hubo por un lado mutaciones intragénicas, bien, el mismo genoma dentro de la misma célula pudo haber provocado duplicaciones génicas. Estamos hablando aquí todo a nivel intracelular. Pero ¿qué se ha visto? Que a su vez, supongamos fíjense, este es un organismo que duplicó, mutó y ya tiene variantes de su propio genoma, pudieron haber fusionado con otras bacterias, lo que llaman conjugaciones, y haber transferido sus genomas e intercambiado genomas. Inclusive acuérdense ustedes que producen pequeñas evaginaciones actualmente, los famosos tienen genes adicionales que son los plásmidos, esos los pueden transferir, los mismos virus inclusive pueden transferir de un organismo a otro. ¿Y esto qué había provocado? Una mayor diversidad de producción de proteínas. Al tener una mayor diversidad de proteínas, mayores funciones y mayor diversidad celular. Por lo tanto, en los inicios hubo una circulación permanente de genomas. Se habla no de una raíz, sino de un anillo de genomas entre bacterias, porque hasta ahora estamos hablando de procariotas fundamentalmente, que hubiera dado ventajas evolutivas y eso permitiría, diríamos, habitar nuevos nichos ecológicos y someterse a nuevas presiones y nuevas transferencias, y eso habría dado una gran diversidad. Lógicamente que aquí estamos viendo eventos, aquí fundamentalmente cuando empezamos a ver estas divisiones que tienen que ver con la carencia de nutrientes, la aparición de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, nosotros ya estamos avanzando muy rápidamente en el tiempo y sabemos que en la base, diríamos, de los primeros tiempos hubo una gran evolución bacteriana, que después, por supuesto, también por procesos de simbiosis, porque acá por el momento yo estoy hablando de transferencias de genes entre bacterias, pero se empiezan a dar otro tipo de procesos, asociación entre células. Y cuando yo hablo de simbiosis estoy hablando de células que se comen a otras células, no las digieren totalmente y quedan viviendo dentro de ellas. Y aparecen nuevos organismos. Ya hablamos de simbiogénesis. ¿Por qué? Por procesos de simbiosis aparecen formaciones nuevas. Y cuando hablamos de simbiogénesis, esto da lugar a la aparición de lo que nosotros conocemos como la célula eucariota, que así se llama a la primera que debe haber aparecido, que es la que en realidad engloba a una bacteria que hacía respiración aeróbica. Estamos hablando del origen de las mitocondrias, ¿sí? Y por supuesto que posteriormente otro grupo de eucariotas produce simbiosis con bacterias que son capaces de fotosintetizar y formará lo que serían los cloroplastos. Bien, primero fueron las mitocondrias, después fueron los cloroplastos, y eso nos va dando una gran diversificación de células, ¿sí? En realidad, si nosotros pensamos en la célula eucariota, somos la suma de 3 linajes de arqueas, linajes de bacterias, que lógicamente dieron origen a las eucariotas. Todo esto lo vamos a desmenuzar, pero se las quiero presentar. Bueno, estas líneas de tiempo, con todas las evidencias, especialmente a partir de la genómica, nos están diciendo que la
vida se está cada vez, atrasando más en la línea de tiempo. Esta es una línea de tiempo del año 2012, donde hablaba de los 4.000 el mundo de ARN, pero las evidencias fósiles están tirando más atrás, o sea que esto probablemente se tenga que correr mucho más allá, ¿sí? ¿Qué evidencias tenemos de, por ejemplo, la gran revolución de la fotosíntesis? Ustedes en geología estudiaron a los estromatolitos. Estromatolitos son estas rocas que cuando las cortaron se encontraron con que en realidad son capas de células, capas, estas son capas de célula y estos son sedimentos, células, sedimentos, células, sedimentos, esto es una roca. Y en realidad cuando pensaban que solamente eran rocas, o sea, formadas en los tiempos del Precámbrico, y cuando se encontraron estromatolitos vivos, especialmente los habían encontrado en Australia, los cortaron y encontraron que realmente hay bacterias aquí, son cianobacterias, y explicaron la formación de estas rocas en capas. Lo interesante es que nosotros tenemos los estromatolitos más altos del mundo que están ubicados en Tolar Grande, que están sometidos a alta radiación ultravioleta. Entonces, fíjense, el estudio de los estromatolitos actuales está arrojando muchísima información sobre cómo podría haber sido toda la evolución de estas cianobacterias, porque las están comparando, ¿no es cierto? Y están determinando todo el genoma de las cianobacterias y el genoma de las proteínas y de todas las que participan en la fotosíntesis. Bien. Las bacterias fotosintéticas actuales son enormes, la cantidad, y bueno, ustedes en diversidad de protistas las van a estudiar en detalle. Todas son bacterias fotosintetizadoras que han desarrollado estos pigmentos y que conservan algunos genes que son similares a las que producen quimiosíntesis. Por eso da la pauta de que su origen primero ha sido quimiosintético y después pasaron a ser fotosintéticas. ¿Bien? Miren cómo desarrollaron membranas internas. Bien, porque las membranas internas no son atributos de las eucariotas, están presentes también en las procariotas. Bien, estas son, por ejemplo, cianobacterias que tienen pigmentos tienen pigmentos fotosintéticos en su interior. Bien, el otro grupo de bacterias son las que, por ejemplo, hacen respiración, no tienen membranas fotosintéticas. Bien, y ya sabemos qué características tienen en realidad las procariotas en general. Tienen un nucleoide, que es el cromosoma de ADN desnudo, un citosol, por supuesto, lleno de ribosomas, que es lo que están viendo ustedes aquí en la microfotografía, y hay bacterias que tienen dos membranas, ¿sí? Una membrana interna, su pared, y una membrana externa. Estas son características que permiten, diríamos, discriminar y clasificar a las bacterias. Por ejemplo, la más conocida es la Escherichia coli. Este detalle es importante que lo tengan en cuenta. Bien. Bacterias que tienen dos membranas. Bueno, las bacterias son de lo más variadas. Hay algunas que son tremendamente pequeñas, como las nanobacterias, que en realidad es una arqueobacteria. Bien. ¿Qué nos aportaron las procariotas en general? Las procariotas, como les dije al principio, son las que nos aportaron las vías metabólicas. Tienen una gran diversidad bioquímica, entonces viven en los ambientes más increíbles. Las hay fotosintetizadoras, las hay heterótrofas totalmente, las hay anaeróbicas, las hay aeróbicas. Las que tienen, cada una de ellas van a tener una maquinaria de biosíntesis particular.
fueron fundamentales en la evolución y en la aparición de las células eucariotas. Hoy se sabe que a partir de arqueobacterias que perdieron su pared, englobaron a bacterias que tienen dos membranas y dieron origen a las mitocondrias por fagotrofía. Y también posteriormente otro grupo englobó a cianobacterias que dieron origen a los cloroplastos. Este proceso se conoce como simbiogénesis, o sea que las eucariotas somos el producto de arqueas y bacterias. Bien. La aparición del oxígeno con la fotosíntesis fue crucial. ¿Por qué? Porque el oxígeno, al aparecer en grandes cantidades, produce una mayor oxidación de las sustancias orgánicas y produce un mayor aporte energético. Las células, al disponer de energía, parece que fue clave la aparición del oxígeno para que surgieran las eucariotas, que son enormes en relación a las bacterias, a las procariotas. O sea que en realidad nuestra hospedadora pudo crecer porque incorporó lo que vendría a ser protomitocondrias, crecer, y dio origen a lo que serían eucariotas, después cuando englobó a cloroplastos, que vendrían a ser cianobacterias fotosintetizadoras, aumentaron enormemente de tamaño. Y eso produjo una mayor diversificación y la aparición ya de organismos multicelulares. Fíjense que acá estamos hablando de la explosión del Cámbrico. Bien, entonces, este pasaje de procariotas a eucariotas, ¿qué se ha visto? Que compartimos procariotas y eucariotas, mínimo que se comparte, después hay un montón de otros dependiendo de los linajes, 347 genes. Estos genes que tienen que ver, por ejemplo, con el empaquetamiento del genoma, con la aparición de membranas nuevas y con una serie de funciones que son propias de los eucariotas, procesos de endocitosis, montón de transducción de señales, ya vamos a ver qué quiere decir esta palabra, ya son innovaciones de los eucariotas. Son innovaciones de los eucariotas. Todo esto lo vamos a desarrollar, no se asusten. Bien. Este paso o esta aparición de este nuevo modelo de células, que son las eucariotas, ¿qué fenómenos tiene implicados por detrás? La fagotrofía, que es el hecho de englobar a otras células y no digerirlas. Para poder englobar otras células, tuvieron que perder la pared. O sea que la procariota que dio origen a las eucariotas perdió su pared, creció su membrana, se hizo muy flexible y empezó a englobar a otras células. A algunas las digirió totalmente y a otras las mantuvo en esclavitud. ¿A quiénes mantienen esclavitud intracelular? A las mitocondrias y a los cloroplastos. ¿Y eso qué llevó? Al disponer de mayor cantidad de energía ya intracelular, se produjo una gran evolución de proteínas nuevas que se importaron y se colocaron en las membranas, y eso generó un mayor intercambio. Vamos a ver que aparecieron proteínas nuevas, remodelando citoesqueletos, se generaron endomembranas. Bien, y apareció lo que nosotros vamos a conocer, los eucariotas, que se caracterizan fundamentalmente por membranas internas y encerrar el genoma en una envoltura particular, que es el núcleo, que eso es lo que le da la característica morfológica a las eucariotas, el genoma encerrado, no suelto.
Y vamos a ver que aparecen un montón de proteínas que tienen que mantener el armazón celular, un montón de, a las membranas esas internas que se generaron las tienen que posicionar. Bien, entonces tenemos toda una evolución entonces de procariotas que siguen diversificándose y otro grupo de procariotas que interaccionan entre sí y dan lugar a lo que serían las eucariotas. ¿Qué les pasa a las eucariotas? Las eucariotas también empiezan a encontrar nuevos nichos y se diversifican. Y bueno, no se asusten porque también vamos a ver esto. Ustedes tienen acá entonces cómo, bien, las eucariotas se diversifican, algunas quedan como organismos unicelulares, bien, y otros multicelulares y van a dar origen, ¿no es cierto?, a los grupos que son, por ejemplo, los opistocontes. Ya vamos a definir estos términos. Hongos, animales, que estamos muy emparentados, pluricelulares que incorporan cianobacterias que son cloroplastos que van a dar al linaje de las plantas y otros que incorporan otro tipo de procariotas que tienen pigmentos que son los cromistas. Toda esta diversidad, ustedes la van a estudiar en las diversidades, ¿sí? Biología de diversidad de protistas, de heterótrofos, de autótrofos, metazoarios, etcétera, etcétera. Yo sencillamente se los presento. ¿Bien? Bueno, esto ha llevado a que vaya cambiando la clasificación todo el tiempo, ¿sí? Empezamos hace muchísimo tiempo con 3 reinos, animal, vegetal, los 2 reinos biológicos, después 3 reinos, protistas, plantas y animales, después procariotas y eucariotas, después empezamos a hablar de moneras, protistas, plantas, animales. Bueno, no los quiero marear. Ustedes, hoy estamos en esto, en 6 reinos. Bacterias, en realidad ya se habla también de arquibacterias, protozoas, cromistas, plantas, fungi y animales. Aquí están. Aquí en realidad esto es una muy sencilla clasificación, pero hay muchísimas otras, ¿sí? Aquí están un poco definidas cada una de ellas. Esto ustedes ya lo han visto en Introducción a la Biología, así que los invito a que lo lean, ¿bien? Lo importante es que nuestra célula eucariota, bueno, tiene este aspecto, ¿bien? Compartimentos, esa es su característica, ¿bien? La característica de las células eucariotas es la aparición de la compartimentalización. El núcleo que separa o que tiene el genoma y que separa la transcripción de la traducción y la síntesis, el citoplasma, donde tiene un montón de compartimentos con sus enzimas especiales, donde fundamentalmente se sintetiza, se empaqueta y se exporta. Las membranas celulares que tienen una función muy particular de tomar material del exterior y después también exportarlo, ¿bien? Tienen un citoesqueleto muy particular, que todo eso lo vamos a desarrollar, ¿bien? ¿Y qué otro salto evolutivo se da? ¿O qué otro cambio evolutivo? A pesar de que los organismos unicelulares son exitosos, son los más exitosos porque tienen una dependencia muy grande de lo que es el agua. Y entonces se postula que la pluricelularidad, el hecho de que las células empezaran a quedarse juntas y formar organismos multicelulares, hay evidencias de organismos, por ejemplo, coloniales, trajo una ventaja. Hay multicelulares también en procariotas, ¿no? Les aviso, pero la mayor cantidad de diversidad de multicelularidad se da en eucariotas. Una de las ideas que se postulan es que, claro, al ser más grande es más difícil que te coman. Entonces, las ventajas de la multicelularidad es el aumentar de tamaño y evitar que otros te coman. Pero eso que trae aparejado. Y hay que buscar nuevas proteínas que te mantengan unido y por supuesto que si esto va a pasar a ser un solo organismo hay que coordinar entre células. Entonces ahí aparecen nuevas propiedades o funciones emergentes en los organismos multicelulares. Aparece la diferenciación celular y fundamentalmente
la comunicación celular, ¿no? O sea que fundamentalmente hay comunicación, hay señales, hay división celular en cuanto a cuáles son células sexuales, hay memorias, ¿no?, que se van a conservar, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando veamos los organismos, las células en sociedad, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos de la biología celular ahora en el siglo XXI? La ultraestructura se conoce muy bien, ¿sí? Pero el gran desafío es cómo interactúan las moléculas para conformar y hacer funcionar. Todavía se están desentrañando muchos de los procesos celulares. ¿Qué relación tiene con el control genético? Y la gran revolución es esta, las omics. ¿Qué son las omics? Son todas las técnicas nuevas que nos ofrece la biología molecular para ver cómo está constituido el genoma. Ya sabemos a través de los proyectos Genoma cuál es el código y cómo están construidas las proteínas. Ahora, esto ya se tienen librerías enormes de cuál es la secuencia de cada uno de los genes. Esto que ha llevado a que ahora se avance en desentrañar toda la estructura de las proteínas. Entonces ahí con la informática, el desarrollo de la informática y las bases de datos, ya se pueden comparar proteínas, se pueden comparar genomas, se pueden comparar, metabolismos en base a sus proteómicas y a su genómica, se comparan lípidos y esto se busca y se rastrea en la genómica, no directamente, pero a través de las enzimas que favorecen la formación de los lípidos. Y fíjense, empiezan a haber una serie de asociaciones interesantes que yo los invito a que averigüen, qué es la epigenómica, la proteogenómica, la glicogenómica, la transcriptómica. Bien, les doy una ayuda. Son todas técnicas que nos permite dilucidar a través del conocimiento del genoma todo lo que se produce en ese genoma. Y esto está permitiendo comparar células enfermas con células sanas, personas enfermas con personas sanas. Bien, tiene muchísimo que ver. Toda la medicina se va a basar en esto. Y esto es todo trabajo de biólogos. Esto no se puede hacer manualmente. Se hace mediante programas de bioinformática. Por lo tanto, el gran desafío, chicos, para ustedes en el futuro es formarse en informática. Formarse en informática, porque todo el trabajo está acá. Porque todo ahora se está explicando por esto. Se vuelve a repensar la ultraestructura, repensar todo el funcionamiento de la cromatina, cómo se regula la expresión génica, la transcripción, por qué el tráfico vesicular. Todas estas funciones nosotros las vamos a desarrollar en el programa, pero nos vamos a basar en esto. La biología celular es la gran base para comprender las enfermedades, porque envejecemos, y lo que es muy interesante es que se están desarrollando toda una serie de desarrollos biotecnológicos para seguir mejorando y comprendiendo todos los procesos. Y actualmente da mucho dinero a las farmacéuticas. Fíjense, todo el desarrollo de la genómica del virus del SARS-CoV-19 ha desarrollado una nueva tecnología, que es la tecnología de las vacunas ARN. Y bueno, estamos en medio de la pandemia y fíjense en toda la revolución que hay a raíz de las vacunas. ¿Bien? Entonces, todo esto es esto, chicos, porque el desarrollo de la vacuna implicó cultivos celulares. Las fases 1 implicó desarrollo de técnicas de biología celular y de biología molecular. Entonces, estos son los grandes desafíos que nos esperan. Es el centro. Esto a su vez ilumina todas las disciplinas de la biología. Bien, ahora un breve
y últimas diapositivas es todo esto en quién se ha estudiado, en organismos modelo. Todos los procesos que vamos a estudiar se estudiaron en células, se eligieron las células, se descubrieron células que sirven y se reproducen y organismos que se reproducen rápidamente o se manejan muy bien en laboratorio. Son los que llaman modelos experimentales. Les voy a presentar rápidamente quiénes son. La estrella número 1 es la Escherichia coli. La Escherichia coli, ¿qué se descubrió en la Escherichia coli? Esta es la Escherichia, su microfotografía a nivel de microscopía electrónica, microscopía de barrido, y este es el genoma. Tiene 4.289 genes. Bien. ¿Y qué se ha estudiado? ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué procesos? Toda la síntesis de proteína se desentrañó y se descubrió en la Escherichia coli. El operón, la regulación génica, los primeros indicios de cómo regulan los genes se estudió en Escherichia coli. Los primeros antibióticos, el ciclo celular, bueno, en cada uno de los organismos modelo que les voy a presentar a continuación van a tener este esquema, ¿sí? ¿Qué cantidad de genes tienen? La presentación de quiénes son y qué procesos celulares se han descubierto. Así que yo voy a pasar rápidamente para que ustedes después lo lean con detenimiento. ¿Bien? Las levaduras, que son las que producen las que nos hacen la fermentación, la más conocida, la Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Fíjense en todas estas funciones que nosotros ahora las repetimos con muchísima seguridad, se han estudiado en las levaduras. Bien, este es un protozoo, Dictyostelium discoideum. Bien, todo lo que son los procesos de diferenciación celular y la apoptosis, que es la muerte celular. Bien, este es un nemátode, Coenervites elegans, el desarrollo celular, la formación del sistema nervioso, cómo las células se dividen, cómo envejecen y la regulación génica de los eucariotas. Bien, este es un caracol, todo lo que es el transporte vesicular. Bien, bueno, la Drosophila melanogaster, esta es fundamental para todo el control genético, ¿sí? El desarrollo, la muerte celular, bueno, no les quiero leer lo que está para que ustedes lo analicen. El pez cebra, bien, es el modelo preferido junto con el Xenopus, que son los sapitos, y el Mus musculus, que es el ratoncito, para todos los estudios, especialmente todos los estudios farmacológicos se utilizan como modelo en especialmente en los ratones, ¿sí? Bueno, en las plantas es muy importante la thaliana, Arabidopsis thaliana, toda la comprensión de la biología celular se ha hecho en este modelo. Bien, por lo tanto, entonces ustedes van a tener los textos en la página, los invito a que profundicen y sus dudas, por favor, no dejen de enviarlas a las consultas. Muchas gracias.